Hola, muy buenos días. Mi nombre es Artur Exum Chávez Aguilar. Hoy voy a presentarles mi investigación que lleva por título El arquetipo de la sombra y las conductas de indisciplinas asociadas al consumo del alcohol en el fútbol. Una aproximación desde la psicología analítica de Carl Jung. Sé que el título suena un poco complejo, pero en esencia lo que busco es responder una de las preguntas fundamentales. ¿Por qué los futbolistas, a pesar de saber las consecuencias, caen en conductas de indisciplinas relacionadas con el alcohol? Y para responder esto, voy a usar la teoría de Carl Jung sobre el arquetipo de la sombra, que nos permite entender estas conductas no como simples actos de irresponsabilidad, sino como manifestaciones de aspectos psicológicos profundos que han sido reprimidos. A lo largo de esta presentación vamos a explorar juntos estas perspectivas, así que comencemos. La pregunta central que guía esta investigación es ¿cómo puede explicarse la relación entre el arquetipo de la sombra y las conductas de indisciplinas asociadas al consumo de alcohol en el ámbito futbolístico desde la teoría de Carl Jung? Esta pregunta busca explorar las raíces psicológicas profundas que subyacen a estas conductas, trascendiendo las explicaciones superficiales para comprender los procesos internos del deportista. Los objetivos de investigación se dividen en dos niveles. El objetivo general es analizar la relación entre el arco de la sombra y las conductas de indisciplina asociadas al consumo del alcohol en el fútbol desde la psicología analítica de Carl Jung. Los objetivos específicos incluyen describir la teoría de los arquetipos de Jung, analizar factores psicológicos y sociales del consumo del alcohol, examinar la influencia de la sombra en conductas de indisciplinas deportivas y proponer estrategias de intervención psicosocial. El estudio tiene limitaciones muy específicas que es importante establecer, especialmente me enfoco en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, abarcando el fútbol en las categorías juveniles, ligas profesionales y semiprofesionales. ¿Por qué Santa Cruz? Porque es uno de los principales centros futbolísticos del país, con una cultura deportiva muy arraigada. Este estudio se enmarca en el periodo 2025-2026, realizando un análisis teórico conceptual que aplica la psicología analítica de Carl Jung para comprender y explicar las conductas de indisciplinas observables en el contexto deportivo regional. Ahora bien, hay una nota cultural fundamental que debemos considerar. El fútbol boliviano no es simplemente un deporte o un entrenamiento. El fútbol constituye un elemento social y económico de gran relevancia, actuando como espacio de identidad colectiva, cohesión social y para muchos de sectores vulnerables representa la única vía de proyección profesional y movilidad social. Esta realidad cultural amplifica las presiones psicológicas que enfrentan los deportistas, lo cual es central para nuestra investigación. ¿Por qué es importante este estudio? La justificación es múltiple. Primero, debemos entender que las conductas en disciplinas en el fútbol no son simplemente una falta de responsabilidad individual o como comúnmente se piensa. Son el resultado de procesos psicológicos complejos que involucran tanto la estructura interna de la personalidad como el entorno social. Los procesos psicológicos internos como emociones reprimidas, conflictos no resueltos, mecanismos de defensa y los factores sociales del entorno deportivo, presión mediática, exigencias de resultados, cultura del club, influyen de manera determinante en el comportamiento de los futbolistas. Aquí es donde la psicología analítica de Carl Jung se vuelve invaluable. Jung ofrece herramientas conceptuales únicas para comprender los aspectos ocultos y reprimidos de la personalidad que subyacen a estas conductas. No se trata solo de síntomas visibles, sino de comprender qué hay en el inconsciente que impulsa estos comportamientos, y esto es crucial, porque comprender estos factores psicológicos y sociales puede mejorar significativamente el diseño de intervenciones preventivas y terapéuticas. En el ámbito deportivo no podemos prevenir o tratar lo que no comprendemos. Ahora permítame introducir al autor central de este marco teórico, Carl Gustav Jung, quien vivió entre los años 1875 y 1961. Fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y el fundador de la psicología analítica. Jung fue inicialmente colaborador cercano de Sigmund Freud, pero eventualmente se separó de él debido a las diferencias teóricas fundamentales. Una de las contribuciones más revolucionarias de Jung fue proponer la división del inconsciente en dos niveles distintos. Primero, el inconsciente personal, que contiene experiencias reprimidas individuales, memorias olvidadas, traumas personales. Esto es similar a lo que Freud planteaba, pero Jung fue más allá y propuso un segundo nivel,
el inconsciente colectivo, que es una herencia psíquica compartida por toda la humanidad. Este concepto es radical porque sugiere que hay patrones psicológicos que trascienden la experiencia individual y que son universales. El inconsciente colectivo es fundamental para comprender la experiencia humana universal, ya que contiene patrones, símbolos y memorias comunes a todas las culturas, independientemente de su ubicación geográfica o momento histórico. La teoría de Jung ofrece herramientas únicas para analizar conductas humanas desde una perspectiva profunda y simbólica, permitiéndonos ver más allá de lo superficial. Profundicemos en estos conceptos fundamentales. El inconsciente colectivo, como mencioné, es una herencia psicológica común a toda la humanidad. No es algo que aprendamos o adquirimos individualmente, sino que nacemos con él. Contiene experiencias, memorias y patrones compartidos por toda la cultura a lo largo de la historia. Más allá de la experiencia individual de cada persona, piensen en esto. ¿Por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre sí desarrollaron mitos similares? ¿Por qué el héroe que enfrenta al monstruo aparece en mitologías de todos los continentes? Jung diría que es porque estos patrones están en el inconsciente colectivo y estos patrones universales son los que Jung llamó arquetipos. Los arquetipos son modelos universales, estructuras psíquicas innatas que se manifiestan en todas las culturas. Los ejemplos principales incluyen el héroe que enfrenta los desafíos y se transforma, el sabio que posee conocimiento y guía, la madre que nutre y protege, el niño que representa inocencia y potencial, la persona, la máscara social que mostramos al mundo y crucialmente para nuestra investigación, la sombra. Estos arquetipos no son abstractos, guían el comportamiento humano de manera profunda e inconsciente, incluyendo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y aquí llegamos al corazón teórico de nuestra investigación, el arquetipo de la sombra. La sombra representa los aspectos rechazados, negados u ocultos de la personalidad. Incluye emociones como la ira, el miedo, la frustración y la inseguridad. Todo aquello que consideramos inaceptable o que la sociedad nos enseña a reprimir. Ahora, esto es crucial. La sombra no es negativa en sí misma. No es el lado malo de la persona, es simplemente una parte natural e inevitable del ser humano. Todos tenemos una sombra. El problema no es tener sombra, sino no reconocerla. Jung señala que integrar la sombra, es decir, hacerla consciente, reconocerla, aceptarla, es esencial para el autoconocimiento y el equilibrio psicológico. Una persona psicológicamente saludable no es la que no tiene sombra, sino la que ha integrado conscientemente. Pero cuando la sombra no se reconoce ni se integra, cuando permanece completamente inconsciente y reprimida, busca manifestarse de otra forma y frecuentemente lo hace a través de conductas de riesgo, comportamientos impulsivos, adicciones o, como veremos en nuestro caso, indisciplina deportiva. Ahora apliquemos esta teoría al contexto específico de fútbol. Los futbolistas, especialmente en niveles competitivos, enfrentan una intensa presión psicológica constante. Hablamos de presión por resultados, ganar cada partido, cada campeonato, altas expectativas de clubes, familias, aficionados y medios de comunicación, competencia feroz con compañeros por un puesto en el equipo titular y críticas permanentes, muchas veces despiadadas, en redes sociales y medios. Esta condición genera inevitablemente emociones negativas, intensas, ira cuando las cosas no salen bien, frustración ante derrotas o errores, miedo al fracaso y a decepcionar e inseguridad sobre sus capacidades. Ahora bien, ¿qué pasa con estas emociones? En la cultura deportiva tradicional, especialmente en el fútbol masculino, estas emociones no son bien recibidas. Se espera que el futbolista sea fuerte, resiliente, que aguante la presión. Entonces, al no ser gestionadas adecuadamente, estas emociones son reprimidas, negadas, empujadas al inconsciente y pasan a formar parte de la sombra del deportista. Y aquí viene el problema. Cuando la sombra no es reconocida ni integrada, cuando estas emociones permanecen reprimidas sin procesarse, buscan manifestarse a través de las conductas de riesgo. Una de las más frecuentes es el entorno futbolístico, en el consumo del alcohol, que el deportista utiliza como mecanismo de escape ante la presión psicológica individuales. Es importante entender que la sombra no actúa de forma consciente. El deportista no se levanta un día y decide deliberadamente comportarse de manera indisciplinada. No es una elección racional, más bien responde a impulsos reprimidos que emergen cuando las defensas psicológicas se debilitan, especialmente en momentos de alta tensión emocional. Las manifestaciones concretas de cómo la sombra se expresa a través del consumo de alcohol e indisciplina en el fútbol son variadas y específicas. Primero,
Vemos futbolistas que llegan tarde o faltan a entrenamientos y partidos sin justificación válida. Esto no es simplemente irresponsabilidad, es una manifestación de conflictos internos no resueltos. Segundo, el incumplimiento de reglamentos internos del club o selección, normas de convivencia, horarios, restricciones dietéticas. Tercero, presentarse en estado de ebriedad o generar conflictos con compañeros, lo cual evidencia una pérdida de control del impulso. Y cuarto, quizás lo más revelador desde la perspectiva junguiana, el uso del alcohol como mecanismo de escape ante el estrés y la ansiedad deportiva. El alcohol se convierte en una forma inadecuada de gestionar las emociones reprimidas de la sombra, pero en lugar de integrarlas conscientemente, las amplifica y las expresa de manera destructiva. Ahora bien, es fundamental entender que este fenómeno no ocurre en el vacío. Existen múltiples factores psicosociales que contribuyen a estas conductas, creando un contexto que favorece la activación de la sombra. Primero, la influencia del grupo. En muchos equipos de fútbol, la presión de compañeros normaliza el consumo del alcohol como práctica social dentro del equipo. Todos toman después del partido, así celebramos, así nos relajamos. Esta normalización grupal hace que el comportamiento parezca aceptable. Segundo, la presión social más amplia. La necesidad psicológica de pertenencia, de ser aceptado por el grupo, lleva a los futbolistas, especialmente a los más jóvenes, a adoptar conductas de riesgo para ser aceptados, para no ser vistos como débiles o aburridos. Tercero, el estrés deportivo. Derrotas dolorosas, lesiones que amenazan la carrera, incertidumbre sobre renovaciones de contrato. Todo esto genera tensiones psicológicas intensas que favorecen mecanismos de evasión como el alcohol. Y finalmente, el entorno familiar y cultural. En contextos donde el consumo del alcohol está normalizado culturalmente, donde es parte de celebraciones familiares y sociales, esta normalización del consumo en el contexto cercano refuerza estas conductas en el ámbito deportivo. Es fundamental comprender que en el fútbol no es solo un deporte, no es solo un juego de 90 minutos. El fútbol es un espacio social complejo, cargado de normas explícitas e implícitas, valores culturales profundos y expectativas colectivas enormes que generan tensiones psicológicas constantes en los deportistas. Las acciones del entorno son múltiples y simultáneas, compañeros que compiten por el mismo puesto, entrenadores que exigen rendimiento al máximo, afición que puede ser adoradora un día y despiadadamente crítica al siguiente, y medios de comunicación que magnifican cada error. Todas estas presiones crean un ambiente de alta tensión que puede activar aspectos reprimidos de la personalidad, abriendo las puertas a conductas de riesgo e indisciplina. Como podemos ver en estas imágenes, el futbolista está constantemente bajo escrutinio público. En la primera imagen vemos la soledad del arquero, la presión individual. En la segunda, la intensidad emocional del juego. En la tercera, el equipo unido, pero también la presión colectiva. Este es el escenario psicosocial donde la sombra encuentra terreno fértil para manifestarse. Ahora integremos todos estos elementos para comprender la relación compleja entre sombra, alcohol e indisciplina. Esta relación es multifactorial y opera en varios niveles simultáneamente. La sombra, al permanecer inconsciente y reprimida, al no ser reconocida ni integrada, se manifiesta en conductas impulsivas y descontroladas. El deportista no comprende por qué actúa así, siente que algo lo impulsa, que pierde el control. En el contexto futbolístico específico, el alcohol actúa como un mecanismo inadecuado de afrontamiento. El deportista recurre a él para escapar temporalmente de la presión insoportable, de la frustración acumulada, del miedo al fracaso que lo persigue. Pero aquí está el problema fundamental. Lejos de integrar la sombra conscientemente, lejos de procesar esas emociones de manera saludable, el alcohol lo amplifica. Bajo los efectos del alcohol, las defensas psicológicas se debilitan aún más y la sombra emergen con mayor fuerza, favoreciendo la indisciplina, la agresividad, la irresponsabilidad. Este fenómeno es multifactorial porque intervienen simultáneamente factores psicológicos internos, las emociones reprimidas, los conflictos no resueltos, la sombra no integrada, factores sociales, la presión del grupo, la normalización del consumo, la cultura del club y factores contextuales. En el entorno deportivo de alta exigencia, la inestabilidad laboral, la presión mediática. Comprender
Esta relación desde la perspectiva de Jung nos permite abordar la disciplina no como un simple defecto moral del deportista, no como una falta de profesionalismo, sino como una expresión sintomática del inconsciente no integrado, como un grito de la sombra que busca ser reconocido. Basándonos en todo este análisis teórico y comprensión profunda del fenómeno, propongo intervenciones psicosociales concretas y aplicables. Primero, programas de educación en salud física y mental orientados específicamente a futbolistas en formación desde categorías juveniles. No podemos esperar a que el problema aparezca. La prevención debe ser temprana. Segundo, talleres de inteligencia emocional que enseñen habilidades concretas para el reconocimiento y gestión de emociones negativas. Los futbolistas necesitan aprender a identificar su ira, su miedo, su frustración y procesarlas de manera saludable en lugar de reprimirlas. Tercero, espacio de apoyo psicológico individual y grupal dentro de los clubes deportivos. Debe normalizarse que buscar apoyo psicológico no es debilidad, sino fortaleza y profesionalismo. Cuarto, capacitación a entrenadores y cuerpo técnico sobre factores psicosociales y conductas de riesgo. Los entrenadores son figuras claves que pueden detectar señales tempranas y crear ambientes más saludables. Y finalmente, promoción activa de hábitos de la vida saludable, que es precisamente la integración de la sombra que Jung propone y estrategias de afrontamientos positivos ante el estrés deportivo. Llegamos ahora a las conclusiones principales de esta investigación. Primera conclusión: Jung ofrece una perspectiva profunda y única para comprender conductas de indisciplina más allá de la falta de la responsabilidad individual. Nos permite ver el fenómeno con mayor complejidad y compasión. Segundo, la sombra representa aspectos ocultos, reprimidos o negados de la personalidad del deportista, específicamente ira, miedo, inseguridad y frustración, que no desaparecen por ser negados, sino que buscan expresarse. Tercera, el entorno deportivo con su exigencia extrema genera presiones psicológicas y sociales que alimentan activamente la formación de la sombra en los futbolistas. No es solo un problema individual, el sistema contribuye. Cuarta, las emociones negativas no gestionadas adecuadamente favorecen conductas impulsivas y de riesgo en el contexto futbolístico. La represión no funciona, la integración consciente sí. Y quinta conclusión, el consumo de alcohol representa un mecanismo de afrontamiento inadecuado ante las tensiones psicológicas no resueltas. Es un síntoma, no la causa raíz del problema. Las recomendaciones finales que emergen de este estudio son claras y urgentes. Primero, debemos promover la educación emocional en el ámbito deportivo como herramienta fundamental de prevención, no como un lujo o un añadido opcional. Segundo, implementar programas estructurados de orientación y apoyo psicológico para futbolistas en todos los niveles. Tercero, fomentar estrategias específicas de prevención del consumo de alcohol en clubes y academias, no solo con prohibiciones, sino con educación y alternativas saludables. Cuarto, fortalecer la comunicación y colaboración entre entrenadores, deportistas y psicólogos deportivos, creando un equipo interdisciplinario. Quinto, incentivar más investigación sobre arquetipos junguianos y conductas en el deporte, porque en este campo aún poco explorado con mucho potencial. Y finalmente, desarrollar entornos deportivos que promuevan genuinamente el autoconocimiento y la salud mental, no solo en el rendimiento a cualquier costo. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y por acompañarme en este recorrido por la psicología analítica aplicada al fútbol.